Me llamaron loca, amargada, envenenada por los celos. Dijeron que inventaba historias porque no tenía nada mejor que hacer en la vida. Pero yo lo sabía, siempre lo supe. Cada vez que miraba a los ojos de aquel niño, sentía una voz gritar dentro de mí: «Ese no es hijo de tu marido». Y tragarme eso por más de 40 años fue el peor castigo que la vida pudo darme. ¿Alguna vez has tenido una verdad atravesada en la garganta? De esas que te queman por dentro, pero nadie te cree. Pues así viví yo, comiéndome en silencio la desconfianza, mientras se reían en mi cara. Mi nombre es María Guadalupe Herrera. Tengo 74 años, nacida y criada en el interior de Querétaro, en un rancho de tierra roja a orillas de la carretera a San Juan del Río, donde el maíz y el frijol se cosechaban a mano y la ropa se secaba en tendederos de alambre que crujían con el viento seco del altiplano. Crecí oyendo que la mujer tenía que aguantar, callar y servir. Me casé joven, como era costumbre, y me convertí en ama de casa, dueña de la cocina y del marido. José Luis, mi esposo, era un hombre de respeto en el pueblo, de voz gruesa y sombrero de palma calado hasta la frente, pero dentro de casa, quien veía de cerca lo sabía, siempre me dejaba en la sombra, como si yo fuera una empleada de mi propio destino. Y fue en ese silencio que el veneno empezó a gotear. Primero, una fiesta de San Juan en la parroquia, mucho tequila, muchas risitas en la oscuridad. Después, los cuchicheos al otro lado de la cerca con la mujer del vecino. Yo lo sentía en la piel, en el aire, en la forma en que se miraban. Poco tiempo después, ella apareció embarazada. Cuando el niño nació, parecía incluso burlarse de mí. Ojos claros, un hoyuelo profundo en la mejilla. No había cómo negarlo. No era sangre de mi marido, era sangre del vecino, don Ramiro. ¿Pero quién me creyó? Nadie. Se rieron. Me llamaron desequilibrada, envidiosa. Hasta mis parientes decían que estaba viendo cosas. Me quedé con la fama de loca y encima tuve que criar al niño, ponerle comida en el plato, pasar noches cuidándolo con fiebre, sin nunca poder decir en voz alta lo que gritaba en el fondo de mi alma. Solo que la vida no perdona la mentira, y el tiempo pasa factura. Tardó, pero un día la verdad apareció en un pedazo de papel llamado ADN, y cuando vi ese resultado, mi corazón tembló como si tuviera 20 años de nuevo. Yo no estaba equivocada, nunca lo estuve. El papel tiembla entre los dedos de una mujer, pero lo que contiene tiene el poder de sacudir los cimientos de una vida entera. Algunas verdades se susurran al viento, otras son enterradas bajo el polvo de décadas. Aquí, contamos las historias que se niegan a permanecer en el olvido, las voces que finalmente encuentran su eco. Si crees en el poder de una historia bien contada y en la fuerza de la verdad que emerge, por más tiempo que tarde, entonces estás en el lugar correcto. Considera suscribirte a nuestro canal, pues el viaje de María Guadalupe Herrera está a punto de comenzar, y es uno de esos que no querrás perderte. El aire de la mañana en Querétaro era limpio y frío, pero María Guadalupe Herrera no sentía nada más que el calor que le subía por el cuello y el hielo en sus venas. Sentada en el incómodo banco de metal de una clínica moderna, un lugar que olía a antiséptico y a futuros inciertos, sostenía un sobre blanco. Era delgado, casi insignificante, pero pesaba más que los 74 años que cargaba sobre sus hombros. A su lado, Mateo, el hombre que había criado como a un hijo, mantenía la mirada fija en el suelo de baldosas pulidas. A sus 52 años, era un hombre hecho y derecho, con hilos de plata en las sienes y manos encallecidas por el trabajo, las mismas manos que ella tantas veces había sostenido cuando eran pequeñas y frágiles. El silencio entre ellos no era de paz, sino de una tensión acumulada durante medio siglo. Era el silencio que precede al trueno, la calma antes de la tormenta que ella misma había invocado. «Ábrelo, mamá». Su voz era baja, un murmullo ronco que apenas cortaba el zumbido del aire acondicionado. Las manos de María, manchadas por la edad y el trabajo en la tierra, lucharon contra el sello del sobre. Cada desgarro del papel sonaba como una grieta en su alma. Finalmente, deslizó hacia afuera una única hoja doblada. Sus ojos, nublados por una catarata incipiente, tardaron un momento en enfocar las letras pequeñas, los números y porcentajes que apenas comprendía. Pero no necesitaba entender la ciencia. Buscó solo 2 palabras, 2 conclusiones que definirían el resto de su vida y reescribirían todo su pasado. Allí estaba, en negrita. Probabilidad de paternidad, 0%.
Una única lágrima, caliente y salada, se escapó de su ojo derecho y se deslizó lentamente por una arruga profunda en su mejilla, trazando el mapa de una vida de sufrimiento silencioso. No lloró de tristeza, fue un llanto de alivio, de justificación, de una victoria tan amarga que casi parecía una derrota. Le extendió el papel a Mateo, la mano firme por primera vez en ese día. «Te lo dije». Su voz no era de triunfo, sino de un agotamiento profundo, el agotamiento de quien ha cargado un fardo demasiado pesado por demasiado tiempo. «No estoy loca». Mateo tomó el papel. Sus ojos recorrieron las líneas y el poco color que había en su rostro se desvaneció. Leyó, releyó, y luego levantó la mirada hacia ella. En sus ojos claros, los ojos que siempre habían sido la prueba viviente de su verdad, ella no vio ira, no vio acusación. Vio una confusión tan profunda, un dolor tan primordial, que era como mirar a un niño que acaba de descubrir que el mundo no era el lugar seguro que imaginaba. Entonces, tragó saliva, la voz fallando. «¿Toda mi vida ha sido una mentira?» María no respondió, solo asintió lentamente, sintiendo el peso de 5 décadas de silencio finalmente disiparse, dejando atrás un vacío vasto y aterrador. La verdad estaba allí, impresa en blanco y negro, pero la liberación que esperaba no llegó. En su lugar, solo quedaba la desoladora constatación de que, para sanar una herida, había tenido que abrir otra, mucho más grande, en el corazón del hombre que, a pesar de todo, amaba. San Juan del Río, a finales de la década de 1960, era un lugar donde el tiempo parecía correr a un ritmo diferente, dictado por el sol y la lluvia. Las calles del pequeño pueblo no estaban pavimentadas, sino cubiertas de un polvo rojo y fino que se levantaba con cada brisa, cubriendo las casas de adobe y las hojas de los pirules. Fue en esa tierra donde floreció María Guadalupe Herrera, una joven de 17 años con trenzas negras y largas que le caían sobre los hombros y ojos oscuros que contenían la profundidad del cielo nocturno del campo. Era hija de campesinos, nacida y criada en el ciclo del maíz y el frijol. Su vida era simple, definida por el trabajo duro de sol a sol y la fe fervorosa en la Virgen de Guadalupe, de quien había heredado el nombre. Sus sueños eran modestos, como el paisaje semiárido que la rodeaba, un buen esposo, hijos sanos y la certeza de un techo sobre su cabeza. No pedía lujos, solo una vida de paz y respeto. Fue su padre, un hombre de pocas palabras y manos gruesas como raíces, quien arregló su matrimonio con José Luis Montes. José Luis era algunos años mayor, hijo de un comerciante respetado en la región. Era considerado un buen partido. Tenía un porte altivo, un bigote bien recortado y una reputación de hombre trabajador y serio. En la comunidad, su palabra era tomada en serio. Para el padre de María, la unión era una forma de asegurar el futuro de su hija. María lo conocía solo de vista, de las misas dominicales y las fiestas de la cosecha. Parecía un hombre decente, siempre bien vestido, con botas de cuero que brillaban incluso en el polvo del camino. Aceptó su destino con la resignación enseñada a todas las mujeres de su generación. El amor, decía su madre, era algo que se construía con el tiempo, como una casa de adobe, ladrillo a ladrillo. La boda se celebró en la pequeña iglesia del pueblo, con flores silvestres adornando el altar. María llevaba un vestido blanco sencillo, prestado de una prima, y sentía un nerviosismo que le revolvía el estómago. José Luis, a su lado, parecía distante, casi ceremonial. Cumplió con los rituales con una formalidad fría, y cuando la besó en el altar, sus labios fueron breves y sin calor. Esa noche, en la pequeña casa que sería su nuevo hogar, María sintió por primera vez la soledad que la acompañaría por tantos años. La casa era robusta, con paredes gruesas que la mantenían fresca durante el día, pero de noche parecían aprisionar el silencio. José Luis no era un hombre cruel, no en el sentido que la gente entendía la crueldad. No le levantaba la voz en público, ni la mano en privado, pero su indiferencia era una forma más sutil y quizás más dolorosa de abuso. La veía no como una compañera, sino como parte del mobiliario, una presencia funcional destinada a cocinar, limpiar y, eventualmente, darle hijos. Le hablaba a ella, no con ella. Sus opiniones eran ignoradas, sus sentimientos, desestimados. Era la sombra que lo seguía, silenciosa y obediente. María,
La joven que soñaba con una vida de respeto lentamente comenzó a desaparecer, dando paso a la señora Montes, una figura callada y servil. Los primeros años de matrimonio se arrastraron en una monotonía sofocante. La rutina de María era inmutable. Levantarse antes del sol para preparar el café de José Luis, cuidar de la casa, lavar la ropa en la pila de piedra en el patio trasero y pasar horas en la cocina preparando comidas que él comía en silencio, con la mirada perdida en algún punto más allá de la pared. Ella lo intentó, al principio. Intentó iniciar conversaciones sobre el clima, la cosecha, los chismes del pueblo. Sus intentos eran recibidos con monosílabos, o peor, con un silencio que la hacía sentir tonta e invisible. José Luis vivía en dos mundos. Fuera de casa, era el hombre sociable y respetado, que reía a carcajadas en la cantina con sus amigos, que discutía de política y negocios con confianza. Dentro de casa, se transformaba en una estatua de hielo, un hombre que parecía cargar con el peso del mundo y culparla por ello. María anhelaba un hijo. Un niño, pensaba, podría llenar el vacío de la casa, podría romper el silencio con risas y llanto. Un hijo, tal vez, ablandaría el corazón de José Luis, uniéndolos en un propósito común. Pero los meses se convirtieron en años, y su vientre permanecía vacío. Cada luna nueva era una nueva decepción, un nuevo recordatorio de su aparente fracaso como mujer, a los ojos de la comunidad y, sobre todo, a los ojos de su marido. José Luis nunca la culpó abiertamente, pero su frustración se manifestaba de otras formas. En su mirada de desdén cuando veía a otras familias con niños, en su negativa a tocarla durante semanas, en su suspiro pesado al final de otro día silencioso. La ausencia de un heredero era una herida abierta en su orgullo de macho, y María era la personificación constante de esa herida. Se aferró a la fe, rezando novenas enteras a su santa patrona. Pasaba horas en la iglesia, no solo para pedir un milagro, sino para escapar del silencio opresivo de su propia casa. La iglesia, con sus bancos de madera y el olor a incienso y cera de vela, era el único lugar donde no se sentía completamente sola. Su soledad era un océano. Observaba a las otras mujeres del pueblo, que se reunían para bordar y conversar, compartiendo las alegrías y las dificultades de la vida. La invitaban, por educación, pero María sentía que no pertenecía a ese círculo. ¿Qué podía compartir? ¿La indiferencia de su marido? ¿La tristeza de un hogar sin hijos? Eran vergüenzas que una mujer decente guardaba para sí misma. Así que sonreía, ponía excusas y volvía a sus muros de silencio, donde la única compañía eran sus propios pensamientos, que giraban y giraban como un remolino, arrastrándola cada vez más al fondo. La rutina se rompió el día en que la casa vecina, que había estado vacía durante meses, finalmente tuvo nuevos inquilinos. La llegada de Ramiro y Elena fue el evento de la semana en San Juan del Río. Venían de una ciudad un poco más grande, trayendo consigo algunos muebles nuevos y un aire de modernidad que contrastaba con la sencillez del pueblo. Ramiro era un hombre robusto, con una sonrisa fácil y unos sorprendentes ojos de un azul claro, una rareza en la región. Trabajaba como capataz en una de las grandes haciendas cercanas y tenía una risa fuerte y contagiosa que se podía oír desde el patio de María. Elena, su esposa, era bonita de una manera delicada, con cabello castaño claro y una forma de hablar suave y melodiosa. Parecía más frágil que las mujeres del campo, menos acostumbrada al sol fuerte y al trabajo pesado. José Luis, para sorpresa de María, pareció interesarse por los nuevos vecinos. Él, que rara vez se molestaba en saludar a la gente en la calle, se aseguró de acercarse a la cerca que separaba las dos propiedades para presentarse. María observó desde la ventana de la cocina, viendo a su marido sonreír y gesticular de una manera que rara vez veía. Era encantador, expansivo, el hombre público que conocía de lejos. Elena fue la primera en acercarse a María. Apareció en su puerta un día, con un plato de galletas recién horneadas, un gesto de buena vecindad. «Hola, soy Elena», dijo con una sonrisa tímida. «Espero que no te importe que seamos tus vecinos». María, sorprendida, la invitó a pasar. Las dos mujeres conversaron en la cocina, y por primera vez en mucho tiempo, María sintió una chispa de conexión. Elena hablaba de su antigua vida en la ciudad, de lo que extrañaba a su familia, de su dificultad para adaptarse a la vida en el campo. Había una vulnerabilidad en ella que despertó la simpatía de María.
La amistad entre las dos floreció con vacilación. Intercambiaban recetas, se pedían tazas de azúcar prestadas y conversaban sobre la cerca mientras colgaban la ropa en el tendedero. Mientras tanto, la amistad entre los hombres también se fortalecía. Ramiro y José Luis comenzaron a compartir una botella de tequila los sábados por la noche, sentados en sillas de mimbre en el porche de Ramiro, hablando de ganado, cosechas y política. María observaba la dinámica de la pareja vecina con una mezcla de envidia y fascinación. Ramiro trataba a Elena con una ternura visible. La llamaba mi vida, le tocaba el brazo ligeramente cuando hablaba con ella, y sus ojos azules brillaban cuando ella sonreía. Era un contraste doloroso con la frialdad de su propia casa. Sin embargo, con el paso del tiempo, María comenzó a notar algo más, una corriente subterránea, sutil y perturbadora. Se dio cuenta de la forma en que los ojos de José Luis se detenían en Elena un poco más de lo necesario. Vio la sonrisa que le dirigía, una sonrisa que nunca era para María, y notó también cómo Elena parecía florecer bajo su atención, riendo de sus chistes con un brillo en la mirada que iba más allá de la simple cortesía. Eran cosas pequeñas, casi imperceptibles, como el zumbido de un mosquito en la oscuridad, pero para una mujer que vivía en un estado de alerta constante, sintonizada con los matices más pequeños del silencio y la indiferencia, esas pequeñas señales eran como gritos. Diciembre llegó, trayendo consigo el aire frío de las noches y la promesa de las festividades de la Virgen de Guadalupe, el evento más importante del año en San Juan del Río. La plaza principal se llenaba de luces, puestos de comida y el sonido de la música de mariachi. Era una época de celebración, de fe y, para muchos, de excesos. José Luis, que normalmente era contenido, se permitía beber más durante las fiestas. El alcohol parecía liberar al hombre encantador y sociable que mantenía encerrado en casa. Esa noche estaba particularmente animado. Él, María, Ramiro y Elena fueron juntos a la plaza, un cuarteto de vecinos celebrando como tantos otros. La atmósfera era eléctrica. El olor a elote asado, canela y ponche caliente flotaba en el aire. La gente bailaba, reía, y el sonido de los fuegos artificiales estallaba en el cielo estrellado. María intentó dejarse llevar por la alegría del momento, pero una sensación de inquietud se lo impedía. Se sentía como una espectadora, observando todo desde fuera. Observaba a su marido. José Luis no se apartaba de ella, pero tampoco estaba con ella. Su atención estaba en Elena. La invitó a bailar, haciéndola girar por la plaza con una energía que María no veía en años. Le compraba dulces, le contaba chistes al oído que la hacían reír a carcajadas, una risa que sonaba casi histérica a los oídos de María. Ramiro, el marido de Elena, parecía no darse cuenta, o quizás no le importaba. Estaba ocupado conversando con otros hombres, bebiendo tequila directamente de la botella, inmerso en su propia celebración. El punto de quiebre para María llegó más tarde, cerca de la hoguera que se había encendido en el centro de la plaza. La gente se reunía alrededor para calentarse. El grupo de ellos estaba allí, y el calor de las llamas iluminaba los rostros, creando sombras danzantes. José Luis estaba junto a Elena, tan cerca que sus hombros se tocaban. En un momento, cuando todos estaban distraídos por un grupo de músicos que pasaba, María lo vio. Vio la mano de su marido deslizarse sutilmente y tocar la espalda de Elena. Un toque íntimo, posesivo, que duró solo un segundo, pero que para María se extendió por una eternidad. Vio a Elena inclinarse ligeramente hacia él, un movimiento casi imperceptible de aceptación. Nadie más lo vio. Ramiro estaba de espaldas, riendo de un chiste. Las otras personas estaban absortas en la música. Solo María lo vio, y en ese instante, el sutil zumbido que había estado escuchando durante meses se convirtió en un rugido ensordecedor en su cabeza. No era su imaginación, no eran celos infundados, era real. Sintió que le faltaba el aire. El sonido de la fiesta se convirtió en un ruido lejano y ahogado. El calor de la hoguera de repente la hizo sentir un frío mortal. Se levantó bruscamente, murmurando una excusa sobre estar cansada, y caminó a casa sola, dejando atrás el sonido de la fiesta, a su marido, y la inocencia que acababa de perder para siempre. Las calles oscuras del pueblo nunca le parecieron tan largas y amenazantes. Cada sombra parecía burlarse de ella. Cada perro que ladraba parecía acusarla de ser ciega. Al llegar a casa, no encendió la luz. Se sentó en la oscuridad de la cocina y lloró.
no lágrimas de tristeza, sino de rabia y humillación. La casa, que siempre había sido una prisión de silencio, ahora se había convertido en el escenario de una traición que sentía en cada fibra de su ser. Después de esa noche en la fiesta, algo cambió irrevocablemente en María. La semilla de la duda, regada por la humillación, comenzó a germinar, creciendo en una maraña de sospecha que se arraigó en su mente. Se convirtió en una observadora silenciosa, una centinela en su propia casa, catalogando cada mirada, cada palabra, cada gesto que pudiera confirmar lo que su corazón ya sabía. La vida continuó con su apariencia de normalidad. Los vecinos todavía se saludaban por encima de la cerca. Los maridos todavía compartían su tequila los sábados, pero para María todo estaba teñido con el color de la traición. La risa de Elena ya no sonaba melodiosa, sino calculada. La sonrisa de José Luis ya no era de indiferencia, sino de un desprecio velado. Comenzó a notar los pequeños patrones. Cuando José Luis decía que iba al pueblo a hacer negocios, Elena, casualmente, también tenía que ir, a visitar a una tía enferma de la que nadie había oído hablar. Nunca iban juntos, por supuesto. Salían con una hora de diferencia, pero la coincidencia era demasiado frecuente para ser ignorada. Había secretos susurrados. A veces, cuando María se acercaba a la cerca, la conversación entre José Luis y Ramiro se detenía bruscamente. Intercambiaban una mirada rápida, y José Luis cambiaba de tema, hablando del tiempo o del precio del maíz con una naturalidad forzada. Elena, cuando veía a María, sonreía de una manera que parecía casi piadosa, como si supiera un secreto que la pobre e ingenua María desconocía. María sentía que se estaba volviendo loca. La duda era un veneno lento, que corroía su paz y la aislaba aún más. No tenía con quién hablar. Confesar sus sospechas a otra mujer del pueblo sería un escándalo. La llamarían celosa, loca por sospechar de un hombre tan respetado como José Luis. Su propia madre, si estuviera viva, le diría que se tragara su orgullo y cuidara de su matrimonio, pues el honor de un hombre era más importante que los sentimientos de una mujer, así que se lo guardó todo. Su angustia se manifestaba en largas noches de insomnio, en una pérdida de apetito que la dejó más delgada, con profundas ojeras que marcaban su rostro. José Luis, inmerso en su propio mundo, no se dio cuenta o no le importó. Para él, ella seguía siendo solo parte del mobiliario. Una tarde, mientras barría el porche, escuchó una conversación proveniente de la casa de al lado. Las ventanas de ellos estaban abiertas a la brisa. Era la voz de Elena, y parecía estar llorando. La voz de Ramiro era baja e irritada. María no pudo entender las palabras, pero el tono era inconfundible. Era el sonido de una pelea, una discordia en la casa que envidiaba por su aparente armonía. Por un momento, sintió una punzada de satisfacción maliciosa, pero fue rápidamente reemplazada por una sensación de pavor. La pelea, presentía, no era sobre ellos, era sobre la sombra que se proyectaba desde su propia casa hacia la de ellos. La traición, se dio cuenta, no era solo contra ella, era una red compleja, y todos ellos estaban atrapados en ella. Pocas semanas después de la pelea que María había escuchado, un cambio sutil comenzó a ocurrir en Elena. Dejó de quejarse de cansancio, y un brillo diferente apareció en sus ojos. Se volvió más reservada, pero había una especie de satisfacción secreta en su comportamiento. Luego, un domingo después de la misa, la noticia se extendió por el pueblo con la velocidad de un incendio en un pastizal seco. Elena estaba embarazada. La noticia fue recibida con alegría y felicitaciones. Ramiro parecía un poco aturdido, pero sonreía y aceptaba las palmadas en la espalda de los otros hombres. Elena estaba radiante, recibiendo los abrazos y consejos de las mujeres mayores, con la mano protectoramente posada sobre su vientre aún plano. María recibió la noticia como un puñetazo en el estómago. Todo el aire fue expulsado de sus pulmones, dejándola mareada y con náuseas. Forzó una sonrisa, felicitó a Elena con palabras que sonaron huecas y falsas en sus propios oídos, y se retiró a su casa lo más rápido que pudo. Lo que la destrozó, sin embargo, no fue el embarazo de Elena en sí, fue la reacción de José Luis. Cuando se lo contó, esperando ver tal vez un destello de envidia o tristeza por su propia falta de hijos, vio algo completamente diferente. Vio orgullo, un orgullo profundo, casi paternal, brillando en sus ojos. «Bueno, ya era hora», dijo él, con una sonrisa satisfecha que no llegaba a sus labios.
Ramiro necesita un heredero que lleve su apellido. Las palabras eran sobre Ramiro, pero el sentimiento detrás de ellas era todo suyo. Era como si el embarazo de la vecina fuera un logro suyo. En los meses que siguieron, la sospecha de María se convirtió en una certeza fría y dura como la piedra. La atención de José Luis hacia Elena se volvió más abierta, disfrazada de preocupación de buen vecino. Siempre se ofrecía a cargar sus compras. Le preguntaba si se sentía bien, si necesitaba algo del pueblo. Le traía frutas frescas, diciendo que eran para la salud del bebé. Eran gestos que nunca, en todos los años de matrimonio, había tenido con María. María observaba todo esto con una rabia silenciosa que la consumía por dentro. Se sentía una tonta, una cómplice involuntaria de su propia humillación. El embarazo de Elena era un espectáculo diario que se desarrollaba justo debajo de su nariz. Cada vez que veía crecer el vientre de Elena, era como si un monumento a la traición de su marido se estuviera erigiendo en el patio de al lado. Se preguntaba por Ramiro. ¿Era ciego o simplemente complaciente? ¿No veía las miradas, la atención excesiva? O tal vez, pensó con un escalofrío, lo sabía todo y aceptaba la situación por razones que ella no podía comprender. El hombre de sonrisa fácil y risa fuerte ahora parecía más sombrío, más callado. Había una tensión en sus hombros que no existía antes. Para María, el niño que estaba por nacer no era un milagro de la vida, sino el sello final de una mentira que había envenenado su existencia. No sentía alegría, solo un presentimiento oscuro. La llegada de ese bebé, lo sabía, no traería felicidad, traería solo la consolidación de un engaño que la mantendría prisionera para siempre. La noche en que nació Mateo fue cálida y bochornosa, con nubes pesadas que ocultaban las estrellas. Los gritos de Elena se podían oír desde la casa de María, sonidos agudos de dolor que cortaban el silencio de la noche. Se llamó a la partera del pueblo, y los hombres, José Luis y Ramiro, esperaron afuera, en el porche de Ramiro, pasándose una botella de tequila de mano en mano con una solemnidad nerviosa. María se quedó en su cocina, escuchando, con el corazón latiendo descontroladamente. Cada grito de Elena era como una aguja en su piel. No rezó por la salud de la madre o del bebé. Rezó para que su sospecha fuera errónea, para que el niño naciera con la cara de Ramiro, para poder finalmente enterrar esa horrible certeza que la atormentaba. Cerca del amanecer, los gritos cesaron, reemplazados por el llanto fino y fuerte de un recién nacido. Poco después, José Luis entró en la casa. Había un alivio agotado en su rostro, pero también una euforia que apenas podía contener. «Es un niño», anunció, su voz quebrada por una emoción que María nunca le había visto mostrar. Un niño fuerte y sano. Al día siguiente, como era costumbre, María fue con otras mujeres del pueblo a ver al bebé. Entró en la habitación de Elena con el corazón pesado, llevando un caldo de gallina como ofrenda. La habitación estaba sofocante y olía a leche y hierbas medicinales. Elena estaba en la cama, pálida pero sonriente, con el pequeño bulto en brazos. «Ven, María, conoce a tu ahijado», dijo Elena, usando el término cariñoso que a veces usaban los vecinos cercanos. María se acercó a la cama, el cuerpo rígido. Su mirada se posó en el bebé, y entonces el mundo se detuvo. Todas sus esperanzas de estar equivocada se hicieron añicos en ese instante. El bebé no se parecía en nada a Ramiro, con su cara ancha y su mandíbula cuadrada. El recién nacido tenía rasgos delicados, una boca pequeña, y lo más impactante de todo, un pequeño y distintivo hoyuelo en la barbilla. El mismo hoyuelo que aparecía en el rostro de José Luis cuando, en raras ocasiones, sonreía de verdad, y los ojos, todavía un poco hinchados de recién nacido, cuando se abrieron por un instante, revelaron un tono de azul grisáceo, tan diferente del marrón oscuro de Ramiro y Elena, pero extrañamente familiar. Eran los ojos del padre de José Luis, el abuelo que el niño nunca conocería oficialmente. Era el retrato de su marido en miniatura. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de María. Era una certeza física, visceral. La semejanza era sutil para ojos inexpertos, pero para ella, que había estudiado cada línea del rostro de José Luis durante años, era inconfundible. Miró a Elena, que desvió la mirada rápidamente, un sonrojo subiéndole por el cuello. En ese momento, María supo que Elena también lo sabía. Murmuró las felicitaciones de rigor, elogió la belleza del niño y salió de la habitación lo más rápido que pudo, sintiendo las miradas de las otras mujeres en su espalda. Afuera,
Respiró el aire fresco, pero no sintió alivio. Se sintió atrapada, asfixiada. La prueba viviente de la traición de su marido ahora dormía en la casa de al lado, un bebé inocente, que no tenía culpa de nada, pero cuya simple existencia era un insulto diario a su honor y a su vida. El niño fue bautizado como Mateo, y para María, ese nombre sería para siempre sinónimo de engaño. La presencia de Mateo en la casa de al lado era una tortura constante para María. Lo oía llorar por la noche, veía a Elena amamantarlo en el porche durante el día, y cada atisbo del niño era una puñalada en su corazón, el hoyuelo en su barbilla, los gestos que comenzaba a desarrollar. Todo le gritaba José Luis. La rabia y la humillación que había estado tragando durante meses finalmente se desbordaron. Ya no podía soportar el silencio, la complicidad forzada. Necesitaba que se dijera la verdad, que se expusiera la mentira. Eligió una noche en que José Luis había llegado a casa sobrio, un evento raro. Él estaba sentado en la mesa de la cocina, leyendo un periódico viejo a la luz de un quinqué. María se paró frente a él, las manos apretadas en puños a los costados para controlar el temblor. «José Luis, tenemos que hablar». Su voz salió más firme de lo que esperaba. Él bajó el periódico lentamente, el rostro marcado por la irritación de que su paz fuera interrumpida. «Habla». «Es sobre el niño», dijo ella, yendo directamente al grano. «El hijo de Elena». Una sombra pasó por sus ojos. «¿Qué pasa con el niño?» «No es hijo de Ramiro», dijo María, las palabras saliendo como piedras. «Es tu hijo». El silencio que siguió fue pesado, cargado de electricidad. José Luis la miró fijamente, sus ojos entrecerrándose en oscuras rendijas. Por un momento, ella pensó que iba a explotar, a gritar, tal vez incluso a levantarle la mano, pero no lo hizo. En cambio, una expresión de puro desprecio se apoderó de su rostro. Comenzó a reír, no una risa de alegría, sino un sonido seco, cruel, que resonó en la cocina silenciosa. «¿Finalmente te has vuelto loca del todo, María? ¿Es eso? ¿Los celos y la amargura por no poder darme un hijo te han vuelto loca?» «No estoy loca», insistió ella, la voz subiendo de tono. «Lo he visto. Lo veo todos los días. El niño es tu vivo retrato. El hoyuelo en la barbilla, la forma. Todo. No puedes negarlo». «No tengo nada que negar», dijo él, levantándose de la silla, su figura alta e imponente proyectando una sombra sobre ella. «Tú estás inventando historias, creando fantasías en tu cabeza vacía. Eres una mujer envidiosa y venenosa. Tienes envidia de la felicidad de Elena, envidia porque ella pudo darle a Ramiro lo que tú nunca pudiste darme a mí». Cada palabra era una bofetada. No solo estaba negando, estaba volviendo la situación en su contra, usando su mayor dolor, la infertilidad, como un arma para desacreditarla. La estaba pintando como una mujer loca, histérica, consumida por los celos. Gaslighting, la palabra que aprendería décadas más tarde. Era la táctica que él usaba con maestría. «Tú eres su padre», susurró ella, la fuerza abandonándola, reemplazada por una desesperación helada. «Basta», gruñó él, la voz baja y amenazante. «No vuelvas a repetir esa locura, ni a mí, ni a nadie. Me estás avergonzando, María. Si vuelvo a oír esa historia, te arrepentirás». Se dio la vuelta y salió de la cocina, cerrando de un portazo la puerta de la habitación. María se quedó de pie, temblando, en medio de la sala. Había dicho la verdad, y la verdad la había condenado. Él no solo lo había negado, sino que la había sentenciado a la locura. En ese momento, se dio cuenta de la terrible trampa en la que se encontraba. En una comunidad donde la palabra de un hombre como José Luis valía oro, y los sentimientos de una mujer se consideraban meros caprichos, su verdad no tenía valor. Peor que eso, era un arma que sería utilizada para destruirla. José Luis no perdió el tiempo. Sabía que la mejor defensa era el ataque, y comenzó a difundir su propia versión de la historia, de manera sutil y calculada. No contaba la acusación directa de María. En cambio, confiaba a sus amigos en la cantina, con un suspiro pesado y un aire de mártir, cómo su esposa estaba pasando por un momento difícil. «La pobre María», decía, meneando la cabeza con falsa tristeza. «La falta de hijos la ha afectado profundamente. Anda, confundida, viendo cosas que no existen. A veces me preocupa su estado mental». El chisme se extendió como un virus por San Juan del Río. Las palabras de José Luis, un hombre tan respetado,
fueron aceptadas como el Evangelio. La historia se transformó y se distorsionó con cada boca que la repetía. ¿Oíste lo de María, la esposa de José Luis? Pobrecita. Se volvió loca de envidia por la vecina. Dicen que acusa a Elena de cosas terribles. Todo por el bebé. Es la amargura, pobrecita. Una mujer sin hijos se vuelve así, agria. María sintió el cambio en la forma en que la gente la trataba. Las sonrisas cordiales fueron reemplazadas por miradas de lástima o desconfianza. Las conversaciones se detenían cuando se acercaba. Las mujeres que antes la invitaban a bordar ahora encontraban excusas para evitarla. Se convirtió en la loca, la celosa, la mujer cuyo dolor la había llevado a la demencia. Incluso su propia familia, sus hermanos y primos, le dieron la espalda. Vinieron a visitarla, no para ofrecerle apoyo, sino para reprenderla. María, por favor, detente, dijo su hermano mayor, con el rostro severo. Estás avergonzando a nuestra familia. José Luis es un buen hombre. Deberías agradecerle su paciencia. En lugar de inventar estas calumnias, ella intentó argumentar, explicar lo que había visto, pero sus súplicas cayeron en oídos sordos. Ya habían decidido a quién creer. Para ellos, era más fácil creer que una mujer estaba loca que aceptar que un hombre honorable como José Luis pudiera ser un traidor. El aislamiento fue total. Se convirtió en una paria en su propia comunidad. Su única interacción social era el intercambio de saludos forzados en el mercado o en la iglesia, donde se sentaba en el último banco, sola, sintiendo las miradas y los susurros como alfileres en su piel. Elena y Ramiro, por su parte, desempeñaban a la perfección sus papeles de víctimas. Elena adoptó un aire de fragilidad herida, como si las locuras de María la estuvieran lastimando profundamente. Ramiro parecía sombrío y protector, defendiendo el honor de su esposa contra las fantasías de la vecina. Eran la pareja perfecta, acosada por la inexplicable locura de la mujer de al lado. María aprendió la lección de la manera más dura. La verdad, sin poder que la respaldara, era inútil. Fue juzgada y condenada no por un crimen que cometió, sino por una verdad que se atrevió a decir en voz alta, y su sentencia fue el silencio y la soledad. Se tragó su verdad, dejándola asentarse en su pecho como una piedra fría, y aprendió a usar la máscara de la normalidad, a sonreír cuando quería gritar, a asentir cuando quería acusar. El pueblo la llamaba loca, y para sobrevivir, tuvo que fingir que tenían razón. El tiempo, que no se detiene ni por la locura ni por el dolor, siguió su curso. Mateo creció, pasando de ser un bebé a un niño curioso y lleno de energía, y, en un cruel giro del destino, se apegó a María. Tal vez fue la proximidad de las casas, o tal vez el niño sintió la soledad que emanaba de ella, pero Mateo siempre estaba en el patio de María. La seguía mientras cuidaba de las gallinas, se sentaba en un banquito en la cocina mientras ella hacía tortillas, y sus pequeñas manos a menudo buscaban las de ella. Para María, cada uno de estos gestos era una mezcla de dulzura y agonía. ¿Cómo podía odiar a un niño inocente? Era imposible. Mateo era un niño dulce, con una sonrisa que le iluminaba el rostro y los mismos ojos azul grisáceo que ahora eran su seña de identidad. Pero cada vez que lo miraba, veía la traición de José Luis y la mentira de Elena. Cada vez que sonreía y aparecía el hoyuelo en su barbilla, era un recordatorio doloroso de todo lo que había perdido. Lo amaba. Era un amor complicado, reacio, manchado de resentimiento, pero era amor. Lo cuidaba como si fuera suyo. Cuando se caía y se raspaba la rodilla, era a la casa de María a donde corría llorando. Era ella quien le limpiaba la herida, lo calmaba con palabras suaves y le daba un trozo de fruta para secar las lágrimas. Elena, su madre biológica, parecía distante, siempre ocupada con sus quehaceres o con una migraña que la mantenía en la habitación oscura. Ramiro estaba casi siempre trabajando en la hacienda, así que, por defecto, María se convirtió en la figura materna central en la vida del niño. José Luis observaba esta dinámica con una satisfacción mal disimulada. Para él, era la situación perfecta. Podía ver a su hijo crecer de cerca, bajo el cuidado de su propia esposa, sin tener que asumir ninguna responsabilidad. Trataba a Mateo con la afabilidad de un vecino amable, dándole dulces, alborotándole el pelo, pero manteniendo siempre una distancia segura. Era una paternidad por delegación, y María era la herramienta que la hacía posible. Los años pasaron. María le enseñó a Mateo a leer,
usando un viejo libro de cuentos. Le contaba historias del campo, de los animales y de los espíritus de la tierra. Lo regañaba cuando era travieso y lo abrazaba cuando tenía pesadillas. Cumplía todas las funciones de una madre, pero siempre había una barrera invisible entre ellos, una pequeña distancia en su corazón que no podía superar. Él la llamaba Tía María. El título era una formalidad que reforzaba la mentira. Ella era mucho más que una tía, pero nunca podría ser llamada mamá. Y así, vivió durante años, atrapada en este papel agridulce, amando a un niño que era la personificación viviente del mayor dolor de su vida, un amor que la nutría y la envenenaba en la misma medida. Cuando Mateo tenía unos 7 años, un incidente rompió, por un breve momento, la rutina de dolor silencioso de María. Era una tarde de verano, y una tormenta repentina y violenta se desató sobre San Juan del Río. El cielo se oscureció y la lluvia cayó a cántaros, acompañada de truenos que hacían temblar las ventanas. María estaba en casa, cerrando las ventanas, cuando escuchó un grito agudo proveniente del patio. Era Mateo. Salió corriendo y lo encontró acurrucado bajo el gran mezquite, empapado y temblando, no de frío, sino de puro terror. Siempre había tenido un miedo pavoroso a los truenos. Sin pensarlo 2 veces, corrió bajo la lluvia, lo tomó en brazos y lo llevó adentro. Él se aferró a ella, su pequeño cuerpo convulsionando en sollozos. Elena y Ramiro no estaban en casa. Habían ido al pueblo y la tormenta los había atrapado. José Luis, como de costumbre, estaba en la cantina. Estaban solos. María lo envolvió en una toalla seca y lo sentó en su regazo en la vieja mecedora de la sala. Lo meció suavemente, tarareando una canción de cuna que su propia madre solía cantarle. Afuera, la tormenta rugía, pero dentro de la pequeña habitación se formó un capullo de calma a su alrededor. El niño, sintiéndose seguro, dejó de llorar, levantó la cabeza y la miró con sus grandes ojos claros, todavía brillantes por las lágrimas. «Tía María», susurró, «nunca me vas a dejar solo, ¿verdad?». La pregunta, tan simple y tan profunda, golpeó a María en el alma. En ese momento, él no era el hijo de la traición, no era la prueba de una mentira. Era solo un niño asustado que buscaba consuelo y seguridad en ella, y ella, por primera vez sin ninguna reserva, sintió un amor puro y abrumador por él. La barrera en su corazón se disolvió. «Nunca, mi hijo», respondió, la palabra «hijo» escapando de sus labios de forma natural, sin que se diera cuenta. «Siempre estaré aquí». Él sonrió, una sonrisa pequeña y somnolienta, y apoyó la cabeza en su pecho, quedándose dormido con el sonido de la lluvia y el suave balanceo de la silla. María se quedó allí, inmóvil, durante mucho tiempo, sosteniendo al niño dormido, con el rostro mojado por lágrimas que, esta vez, no eran de rabia ni de tristeza, sino de algo mucho más complejo y tierno. Ese momento no cambió la verdad, no borró la traición ni el dolor, pero tejió un único hilo de oro en la oscura telaraña de mentiras y resentimiento. Le dio a María una razón para continuar. Cuidaría de ese niño, lo protegería, no por obligación o por una cruel ironía del destino, sino porque, a pesar de todo, lo amaba. Ese amor, nacido del dolor, sería su ancla, y al mismo tiempo, su cruz. Las décadas se desarrollaron con la lentitud implacable del sol que cruza el cielo del desierto. Mateo pasó de la infancia a la adolescencia y luego a la edad adulta. La historia de la locura de María se convirtió en una leyenda antigua, un hecho aceptado que ya nadie cuestionaba. Era la vecina excéntrica y solitaria, y la dinámica entre las dos casas se solidificó en una extraña normalidad. Mateo creció como un joven responsable y trabajador, aprendió el oficio de carpintero y se hizo conocido por su habilidad y honestidad. Físicamente, la semejanza con José Luis se volvió menos obvia a medida que su rostro adquiría los rasgos de la edad adulta, aunque el hoyuelo en la barbilla y los ojos claros permanecieron. Para quien no sabía qué buscar, era simplemente el hijo de Ramiro y Elena, pero la mentira, como un cimiento defectuoso, causaba grietas en la estructura de la vida de todos. La relación de Mateo con sus padres era extraña. Elena era una madre ausente, a menudo enferma o deprimida, que lo amaba de una manera distante y culpable. Ramiro, por otro lado, era un padre severo y crítico. Había una tensión constante entre ellos,
como si Ramiro siempre estuviera decepcionado de su hijo, siempre comparándolo con un ideal inalcanzable. María sospechaba que Ramiro sabía la verdad, o al menos parte de ella, y descargaba su frustración y humillación en el niño, el recordatorio viviente de su propio fracaso. José Luis envejeció, convirtiéndose en un hombre amargado y enfermo. El alcohol había cobrado su precio, dejándolo con el cuerpo débil y el temperamento agrio. Su relación con Mateo siguió siendo la de un vecino distante, pero María veía, en momentos de descuido, la mirada de orgullo que le lanzaba al muchacho cuando pensaba que nadie lo estaba mirando. Era un orgullo robado, un sentimiento que no tenía derecho a tener, pero que nutría en secreto. La vida de María continuó en su ritmo solitario. Su vínculo con Mateo era la única luz en su existencia gris. Él la visitaba todos los días, arreglaba cosas en su casa, le traía provisiones y se sentaba con ella en el porche, contándole sobre su día. La amaba con la devoción de un hijo, y ella lo amaba con la complejidad de quien conocía el secreto de su nacimiento. Su amor era real, pero construido sobre un abismo de no dichos. Cargaba el secreto como una deformidad física, algo que había aprendido a ocultar, pero que siempre estaba presente, pesando sobre su espalda, encorvando sus hombros. A veces, por la noche, se preguntaba qué pasaría si la verdad saliera a la luz. Imaginaba el dolor de Mateo, la vergüenza de Elena, la furia impotente de Ramiro, el colapso de la fachada de honor de José Luis. El pensamiento era tan aterrador que lo empujaba al fondo de su mente. El silencio, por más doloroso que fuera, parecía más seguro que el caos que la verdad podría desatar. Y así, el secreto permaneció, petrificado por el tiempo, en el corazón de la anciana. Cuando Mateo estaba en sus 20, comenzó a hacer preguntas. La curiosidad de la juventud, combinada con una inteligencia perspicaz, lo llevó a notar las inconsistencias y las tensiones que siempre habían impregnado su vida. «Tía María», preguntó un día, mientras arreglaba la pata coja de una silla en su cocina, «¿por qué mi padre siempre está enojado conmigo?». La pregunta era directa, desprovista de autocompasión. María sintió un escalofrío. «No está enojado, Mateo. Solo es un hombre serio. Te quiere, a su manera». La mentira salió con facilidad, practicada por años de autodefensa. «No parece amor», respondió Mateo, sin levantar la vista de su trabajo. «Parece resentimiento. Y mi madre parece que me tiene miedo. A veces, cuando la abrazo, se pone toda rígida». Estaba uniendo las piezas, aunque no sabía qué rompecabezas estaba armando. Sentía que no encajaba en su propia familia. Sus rasgos físicos eran otra fuente de cuestionamiento. «Todo el mundo dice que tengo los ojos del abuelo de Ramiro, pero nunca he visto una foto de él», dijo en otra ocasión. «Y este hoyuelo, nadie en la familia de mi madre o de mi padre lo tiene». Cada pregunta era una pequeña perforación en la armadura de silencio de María. Ella lo esquivaba, daba respuestas vagas, cambiaba de tema, pero sabía que no podría protegerlo de la verdad para siempre. Su curiosidad era una señal de que la mentira estaba comenzando a deshilacharse por los bordes. La grieta más grande, sin embargo, provino de una discusión que Mateo tuvo con Ramiro. María escuchó las voces alteradas desde la casa de al lado. Mateo, ahora un hombre joven y fuerte, ya no aceptaba las críticas constantes de Ramiro en silencio. «¿Por qué nunca estás satisfecho con nada de lo que hago?», gritó Mateo, la voz llena de una frustración acumulada durante años. «Porque no te esfuerzas lo suficiente. No tienes la sangre fuerte de mi familia», respondió Ramiro, las palabras cargadas de un veneno que iba más allá de la simple irritación paterna. «¿Sangre? ¿Qué tiene que ver la sangre con esto?» «Todo», gruñó Ramiro. «Nunca lo entenderás». Más tarde ese día, Mateo apareció en casa de María, con el rostro sombrío. No habló de la pelea, pero había una nueva dureza en su mirada. Estaba herido y confundido, y el muro de negación que había construido a su alrededor estaba comenzando a derrumbarse. Sabía que había un secreto grande y feo en el centro de su vida. Simplemente no sabía cuál era, y miró a María, la única persona en la que confiaba, la única que siempre le había dado un amor incondicional, sin saber que era ella quien tenía la llave de todas sus preguntas. La salud de José Luis se deterioró rápidamente. Décadas de bebida y amargura finalmente le pasaron factura. Pasó la mayor parte de sus días confinado en la cama, un hombre frágil y consumido por la enfermedad, una pálida sombra del orgulloso patriarca que una vez fue.
María cuidaba de él con un sentido del deber, no de amor. Lo bañaba, le daba de comer y le administraba sus medicinas, todo en un silencio resignado. En sus últimas semanas, la línea entre la conciencia y el delirio comenzó a difuminarse. Tenía fiebres altas que lo hacían divagar, murmurando nombres y eventos de un pasado lejano. María se acostumbró a ignorar estos murmullos, tratándolos como los fantasmas de una mente que se deshacía. Pero una noche, algo diferente sucedió. María estaba sentada junto a la cama, cosiendo a la luz de un quinqué, cuando José Luis comenzó a hablar. Su voz era débil, un susurro ronco, pero las palabras eran claras. El muchacho está fuerte, murmuró, con los ojos cerrados. Tiene mis manos, las manos de los montes, buenas para el trabajo. María se congeló, la aguja suspendida en el aire. Estaba delirando, pero su delirio hablaba la verdad. Será un buen hombre, continuó José Luis, una sonrisa fantasmal en sus labios finos. Mi legado, escondido a la vista de todos. Elena, ella era bonita, pero débil. No como tú, María. Tú eres fuerte, fuerte como la tierra. Se dio la vuelta en la cama y cayó en un sueño profundo y ruidoso. Pero sus palabras permanecieron en el aire, suspendidas, vivas. Fue la primera y única confesión que haría. Una confesión no para ella, sino para las sombras de su habitación de enfermo. Para María, esas palabras fueron como un rayo. Durante años, se había preguntado si, en el fondo, no se había vuelto loca, si no lo había imaginado todo. La condena unánime de la comunidad, el peso de décadas de silencio, todo eso había erosionado su propia confianza en la verdad. A veces, en sus horas más oscuras, se sorprendía dudando de sus propios recuerdos, pero ahora, la confirmación había venido de la boca del propio arquitecto de la mentira. No estaba loca. Nunca lo estuvo. La confesión moribunda de José Luis no le trajo paz. Al contrario, reavivó una llama que pensaba que se había extinguido, la llama de la ira, de la injusticia. Él moriría pronto, llevándose el secreto a la tumba y dejándola a ella con la carga. Su reputación permanecería intacta, la de un hombre honorable que soportó a una esposa difícil, y ella seguiría siendo la loca, la mujer amargada. Esa noche, sentada en la oscuridad junto al hombre que había arruinado su vida, una nueva resolución se formó en su corazón. No dejaría que la historia terminara así. La verdad no moriría con él. Se lo debía a sí misma. Y, de una manera que aún no entendía completamente, también se lo debía a Mateo. José Luis murió 2 semanas después, en una mañana gris. El funeral fue un evento comunitario. La gente vino a presentar sus últimos respetos al respetado José Luis Montes. Le ofrecieron sus condolencias a María, la viuda ahora dignificada por el luto, tratándola con una amabilidad que no había recibido en 50 años. Elena y Ramiro también estaban allí, con los rostros solemnes. Mateo ayudó a cargar el ataúd, cumpliendo con el deber de un vecino cercano y amigo de la familia, sin saber que estaba enterrando al hombre que le había dado la vida. La hipocresía de la escena era tan espesa que María apenas podía respirar. Escuchaba los elogios al carácter de su difunto esposo, a su integridad, y cada palabra era como sal en una herida abierta. Después del funeral, cuando la casa finalmente quedó vacía y silenciosa, María se sentó en su mecedora y miró las paredes que habían sido testigos de toda su vida de sufrimiento. La muerte de José Luis no la había liberado. Al contrario, había cimentado la mentira. Ahora, era la palabra de una viuda loca contra la memoria sagrada de un hombre muerto. Pero su confesión delirante lo había cambiado todo. Le había dado la certeza que necesitaba. Ya no era la joven asustada e impotente que había sido aplastada por la comunidad. Era una mujer anciana, con poco que perder, y una vida entera de injusticia que corregir. Fue entonces cuando la idea, antes un pensamiento vago e imposible, tomó forma en su mente. Había oído hablar de ello en la televisión que Mateo le había regalado. Un examen, una prueba científica que podía determinar la paternidad sin lugar a dudas. Una prueba de ADN. En aquella época, parecía algo de otro mundo, algo para gente rica en las grandes ciudades. Pero sabía que el mundo había cambiado. Las cosas que eran imposibles en su juventud, ahora estaban al alcance. La decisión se solidificó en su corazón. Lo haría. Encontraría la manera de hacer la prueba. No por venganza. La venganza era un plato que se había enfriado hacía mucho tiempo. Lo haría por sí misma, para recuperar su nombre,
su cordura, su verdad, para que, antes de morir, al menos una persona en el mundo supiera que no estaba loca, y esa persona tenía que ser Mateo. Fue a un viejo baúl de madera donde guardaba sus pocos ahorros. El dinero que había juntado durante años, vendiendo huevos y bordados, estaba destinado a su propio entierro. Lo tomó. Su dignidad en vida, decidió, era más importante que cualquier ceremonia después de su muerte. Ese pequeño fajo de billetes arrugados sería la munición para su última y más importante batalla. María sabía que no podía hacer esto sola. Era una mujer mayor, del campo, que apenas sabía leer y escribir. Navegar por el mundo moderno de clínicas, teléfonos y citas era una tarea abrumadora. Necesitaba ayuda, necesitaba a alguien que le creyera. Su mente se dirigió a Sofía, la nieta de su prima, una joven de 20 y tantos años que estudiaba para ser enfermera en la ciudad de Querétaro. Sofía era diferente de las otras personas del pueblo. Era inteligente, de mente abierta, y sentía un cariño genuino por la anciana a la que todos los demás trataban con una mezcla de lástima y condescendencia. En una de sus visitas de fin de semana, María le pidió a Sofía que se quedara un poco más después de que los otros parientes se fueran. Las dos se sentaron en la cocina, con una taza de té de manzanilla. El corazón de María latía con fuerza. Contar su secreto en voz alta después de tantos años era como arrancarse un diente sin anestesia. «Sofía, necesito contarte una historia», comenzó, la voz temblorosa. «Una historia que he guardado por más de 50 años. Todos en este lugar me llaman loca por ella». Y entonces, por primera vez, María lo contó todo. La fiesta de la Virgen, el toque en la espalda, el embarazo de Elena, el nacimiento de Mateo, la semejanza inconfundible, la confrontación con José Luis, el ostracismo de la comunidad, la confesión delirante antes de su muerte. Habló durante más de 1 hora, las palabras saliendo en un torrente, como una presa que finalmente se rompe. Sofía escuchó en silencio, el rostro joven y serio, los ojos fijos en los de María. No la interrumpió, no la juzgó, simplemente escuchó. Cuando María terminó, agotada y vulnerable, con las lágrimas corriendo por su rostro arrugado, Sofía extendió la mano y tomó la mano temblorosa de la anciana. «Yo te creo, tía María», dijo Sofía, la voz suave pero firme. «Siempre sentí que había una tristeza en ti que nadie entendía, y te voy a ayudar». El alivio que inundó a María fue tan intenso que casi se desmaya. Tener a alguien que le creyera, sin dudarlo, era como recibir agua después de una vida entera de sed. Sofía se convirtió en su aliada, su generala en esta batalla. Fue ella quien investigó en Internet, encontró clínicas en Querétaro que realizaban la prueba de ADN y averiguó los costos y los procedimientos. Fue ella quien le explicó la ciencia a María de una manera que pudiera entender. «Necesitamos una muestra de Mateo, tía», explicó Sofía, «y una tuya, para demostrar que él no tiene relación con tu lado de la familia, lo que reforzaría que tampoco la tiene con el lado de José Luis. Pero la más importante es la de él. Él tiene que estar de acuerdo». La parte más difícil aún estaba por llegar. María ahora tenía un plan. Tenía una aliada. Pero para que todo funcionara, necesitaría confrontar a la única persona a la que más temía lastimar. El propio Mateo. Convencer a Mateo fue la tarea más aterradora de la vida de María. ¿Cómo decirle a un hombre de 52 años que todo lo que sabe sobre su identidad es una mentira? ¿Cómo destruir el cimiento de su vida sin destruir al hombre junto con él? Eligió un domingo por la tarde, un momento en que solían sentarse en el porche y conversar sin prisa. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura. María respiró hondo, buscando valor en la belleza familiar del paisaje. «Mateo», comenzó, la voz más débil de lo que le hubiera gustado. «Hay algo que necesito decirte, algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo, pero no tuve el valor». Mateo se volvió hacia ella, con expresión curiosa. «¿Qué pasa, tía María? Pareces preocupada». «Es sobre tu nacimiento», dijo, forzando las palabras a salir. «Sobre quién es tu verdadero padre». Él frunció el ceño, confundido. «Mi padre es Ramiro. ¿Qué quieres decir?» Y entonces, con la misma honestidad dolorosa con la que se lo había contado a Sofía, le dijo la verdad. No lo hizo con ira ni acusación. Lo contó como una confesión, como la historia de su propio dolor. Habló del amor complicado que sentía por él, de cómo él era la única alegría en su vida, pero también el símbolo de su herida más grande.
Sé que esto es difícil de creer, Mateo. Sé que parece una locura. Es lo que todos me han dicho durante 50 años. Pero en mi corazón, siempre lo supe. Tu padre, tu verdadero padre, era José Luis. Mateo se quedó en silencio. Su rostro era una máscara impenetrable. No gritó, no la acusó. Simplemente la miró fijamente. Sus ojos claros llenos de una mezcla de shock, incredulidad y un dolor profundo que reflejaba el de ella. Eso no puede ser verdad, dijo finalmente, la voz en un susurro. ¿Estás diciendo que mi madre, y José Luis, y Ramiro, él lo sabía? No sé lo que Ramiro sabía, respondió María, honestamente. Solo sé lo que vi y lo que mi corazón me dijo, y no quiero que me creas solo por mi palabra. Sé que no tengo ese derecho. Fue entonces cuando le habló de la prueba de ADN. Quiero demostrarlo, dijo, las lágrimas ahora corriendo libremente. No para el mundo, Mateo. Ya no. Quiero demostrártelo a ti, para que entiendas mi vida, y para que yo pueda morir en paz, sabiendo que tú sabes la verdad y que yo no estaba loca. Él se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro en el pequeño porche, las manos en la cabeza. Era una avalancha de información, una bomba atómica que destruía su historia personal, su infancia, la frialdad de sus padres, la tensión inexplicable. Todo de repente comenzó a tener un sentido terrible. Se detuvo y la miró, a la mujer que siempre había sido su roca, su puerto seguro. Vio el dolor en sus ojos, el peso de décadas de silencio. No sabía si creía la increíble historia que le había contado, pero creía en su dolor, y eso fue suficiente. «Está bien, tía María», dijo, la voz quebrada. «Haré la prueba. Por ti». El viaje a Querétaro estuvo marcado por un silencio denso y pesado. Sofía conducía el viejo coche de su padre, concentrada en la carretera, lanzando miradas preocupadas a sus dos pasajeros por el espejo retrovisor. María y Mateo se sentaron en el asiento trasero, cada uno en una ventana, observando el paisaje semiárido pasar sin verlo realmente. Para María, el viaje era la culminación de toda una vida de espera. Cada kilómetro recorrido la acercaba a la justificación o a la aniquilación final. ¿Y si, a pesar de todo, estaba equivocada? ¿Y si su certeza era, de hecho, el producto de una mente herida por los celos y el dolor? La duda, que había mantenido a raya durante tanto tiempo, ahora la asaltaba con una fuerza renovada. Si la prueba demostraba que estaba equivocada, no solo perdería su verdad, sino también el amor y la confianza de Mateo, lo único precioso que le quedaba. Para Mateo, el viaje era un descenso a un territorio desconocido y aterrador. Se sentía como un hombre sin pasado, flotando en un limbo de incertidumbre. La historia de María había sacudido los cimientos de su identidad, repasaba los recuerdos de su infancia, reexaminando cada palabra, cada mirada, cada gesto de Ramiro y Elena bajo una nueva luz, y todo parecía distorsionado y falso. Si María tenía razón, ¿quién era él? ¿El hijo de una traición? Criado por un hombre que lo resentía y por una madre que vivía una mentira. ¿Y en qué lo convertía eso? La ciudad de Querétaro, con sus edificios altos, su tráfico ruidoso y sus multitudes apresuradas, les pareció un mundo ajeno. La clínica era aún más intimidante, un edificio de vidrio y acero, con un interior impecablemente blanco y un silencio estéril. El procedimiento en sí fue rápido e indoloro. Una enfermera amable recogió muestras de saliva de María y Mateo con un hisopo. Fue un acto clínico, impersonal, pero para los dos, cargado de un peso monumental. En esos pequeños tubos de plástico estaba la respuesta a la pregunta que había definido la vida de María y que ahora amenazaba con redefinir la de Mateo. Cuando salieron de la clínica y volvieron al sol brillante de la ciudad, ninguno de los dos habló. Sofía los llevó a un pequeño restaurante a comer, pero apenas tocaron la comida. El técnico les informó que los resultados tardarían una semana, 7 días, una eternidad para esperar un veredicto que podría tanto liberar como destruir. El viaje de regreso a San Juan del Río fue aún más silencioso que el de ida. Los 7 días que siguieron fueron los más largos de la vida de María. Cada hora se arrastraba con una lentitud torturante. El tiempo, que durante 50 años había sido su enemigo, congelándola en un estado de injusticia, ahora se había convertido en su verdugo, prolongando la agonía de la espera. Intentó mantener su rutina. Cuidó de las gallinas, barrió la casa, cocinó comidas que apenas podía tragar, pero su mente estaba lejos, en un laboratorio en la gran ciudad,
donde científicos con batas blancas descifraban el secreto contenido en su sangre y en la de Mateo. Las noches eran las peores. El sueño no llegaba. Se acostaba en la cama, en la habitación que había sido de José Luis, y revivía cada momento de su vida: la fiesta, el nacimiento de Mateo, la confrontación, el desprecio de la comunidad. Las voces del pasado la atormentaban, llamándola loca, celosa, y por primera vez en mucho tiempo se permitió dudar. ¿Y si tenían razón? ¿Y si la semejanza era solo una cruel coincidencia? ¿Y si la confesión de José Luis era solo el delirio febril de un moribundo? El miedo la paralizaba. Si estaba equivocada, habría cometido la crueldad final. Habría envenenado la mente de Mateo contra sus padres. Habría destruido su paz por nada más que una fantasía nacida de su propia amargura. La culpa sería una carga insoportable, mucho peor que la de la injusticia que había llevado toda su vida. Mateo también estaba en su propio infierno. Evitó a María durante esa semana. Necesitaba espacio para procesar el cataclismo que se había abatido sobre él. Miraba a Ramiro y Elena, sus padres, con otros ojos. Veía la tristeza en los hombros caídos de Ramiro, la ansiedad perpetua en el rostro de Elena. Eran los mismos de siempre, pero para Mateo se habían convertido en extraños, guardianes de un secreto que tal vez ni él mismo quería descubrir. Continuó trabajando, siendo la carpintería su única salvación. El acto físico de serrar, lijar y ensamblar la madera lo mantenía cuerdo. Le impedía ahogarse en el remolino de preguntas sin respuesta. Pero la pregunta principal resonaba en su mente con cada martillazo. ¿Quién soy yo? Al 7º día, sonó el teléfono en casa de Sofía. Era la clínica. Los resultados estaban listos. Sofía condujo hasta la casa de María, con el corazón en la boca. Encontró a la anciana sentada en el porche, inmóvil como una estatua, la mirada perdida en el horizonte. «Están listos, tía», dijo Sofía suavemente. «Mateo está en camino. Iremos juntos al pueblo». La hora del juicio había llegado. La escena en la clínica se desarrolló como una repetición en cámara lenta de la primera visita, pero la tensión era 1000 veces mayor. La misma recepcionista, el mismo olor a antiséptico, el mismo banco de metal incómodo. Sofía fue a buscar el sobre, mientras María y Mateo esperaban, sentados a una distancia respetuosa el uno del otro, cada uno inmerso en su propio abismo de ansiedad. Cuando Sofía regresó con el sobre blanco, se lo entregó a María. Las manos de la anciana temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Fue en ese momento que la narrativa volvió a su punto de partida. El papel rasgado, la hoja única, las palabras en negrita, probabilidad de paternidad, 0%, la lágrima solitaria, la mano extendida, la devastadora pregunta de Mateo. ¿Toda mi vida ha sido una mentira? Esta vez, sin embargo, la escena continuó. Después del shock inicial, una nueva emoción comenzó a apoderarse de Mateo. La confusión dio paso a una rabia fría y profunda. No era una rabia contra María, era una rabia contra todos los demás, contra José Luis, el fantasma que ahora se revelaba como su padre, contra Elena, la madre que lo había criado en una mentira, contra Ramiro, el hombre que le había dado un nombre, pero no su sangre, y que lo había castigado por ello toda la vida. Se levantó, con el papel arrugado en el puño. «Tengo que irme», dijo, con la voz dura. «Mateo, espera», suplicó María, el miedo en su voz. «¿Qué vas a hacer?» «Voy a tener una conversación con mi madre», respondió él. La palabra «madre», cargada de una dolorosa ironía. «Y con Ramiro». Salió de la clínica sin mirar atrás, dejando a María y Sofía solas en el silencio estéril. María sintió un pánico abrumador. Quería la verdad, pero no quería la destrucción. Temía esa rabia contenida en la mirada de Mateo, una rabia que ella misma había alimentado durante 50 años y que ahora estaba suelta en el mundo. Sofía la abrazó. «Está bien, tía. Él tiene derecho a saber y a confrontarlos. Hiciste lo correcto. Te liberaste». Pero María no se sentía libre. Se sentía como alguien que acababa de encender la mecha de una bomba y ahora solo podía esperar la explosión. La verdad era suya, pero las consecuencias, se dio cuenta demasiado tarde, pertenecerían a todos. Mateo condujo de regreso a San Juan del Río como un autómata, el informe del laboratorio en el asiento del pasajero, como una sentencia de muerte para la vida que conocía. No fue a su propia casa, fue directamente a la casa de sus padres, la casa donde creció.
Encontró a Elena en la cocina, preparando la cena, como si fuera un día cualquiera. Ramiro estaba en el porche, leyendo el periódico. La normalidad de la escena era grotesca. «Madre», dijo Mateo, la voz peligrosamente tranquila. Elena se dio la vuelta, sonriendo, pero la sonrisa murió en sus labios cuando vio la expresión en el rostro de su hijo. «¿Qué pasa, mi hijo? Estás pálido». Él no respondió. Simplemente colocó el papel de la prueba de ADN sobre la mesa de la cocina. «¿Qué es esto?», preguntó. Elena miró el papel, sus ojos recorriendo las líneas. No necesitó leer hasta el final. El pánico se apoderó de su rostro, y el color se desvaneció, dejándola con la palidez de un fantasma. Se llevó la mano a la boca, escapándosele un sollozo. Ramiro, atraído por el repentino silencio, entró en la cocina. «¿Qué está pasando aquí?». Mateo tomó el papel y se lo extendió a Ramiro. «Esto, pasa que me hice una prueba de ADN con la tía María, y resulta que no tengo ningún parentesco de sangre con ella, lo que, por extensión, significa que no tengo ninguno con José Luis». Hizo una pausa, con los ojos fijos en Ramiro. «Así que le pregunto, padre, si José Luis no es mi pariente, ¿cómo puede ser usted, que supuestamente no tiene parentesco con él, mi padre?» La lógica era retorcida, pero la implicación era clara como el cristal. Ramiro miró el papel, luego el rostro aterrorizado de Elena, y después a Mateo. Y por primera vez en su vida, Mateo vio a su padre desmoronarse. La fachada de hombre duro y severo se disolvió, revelando a un hombre viejo, cansado y derrotado. «Lo sabía», susurró Ramiro, la voz quebrada. «Siempre lo supe». La confesión fue más impactante que cualquier negación. «¿Lo sabías?», repitió Mateo, incrédulo. «¿Lo sabías? ¿Y me criaste de todos modos? ¿Me dejaste creer que era tu hijo? ¿Por qué?». «La amaba», dijo Ramiro, mirando a Elena con una mezcla de amor y resentimiento de toda una vida. «La amaba más que a mi propio honor. Cuando me dijo que estaba embarazada y que el hijo era de él, tuve que elegir, dejarla y vivir con la vergüenza, o quedarme, criar al niño como mío y tragarme mi orgullo cada día». Miró a Mateo, con los ojos llenos de un dolor antiguo. «Elegí quedarme, pero nunca fue fácil. Mirarte. Era mirarlo a él». Todo cobró sentido. La rabia, la distancia, las críticas. Era la humillación diaria de Ramiro proyectada sobre él. Mateo se volvió hacia Elena, que lloraba en silencio. «¿Y tú? ¿Me dejaste ser criado por un hombre que me resentía? ¿Dejaste que llamaran loca a la tía María durante 50 años, sabiendo que decía la verdad? ¿Cómo pudiste?». «Tenía miedo», gritó Elena, la voz rompiéndose en desesperación. «José Luis era un hombre poderoso. Me sedujo, me prometió cosas, y luego me amenazó. Dijo que si contaba la verdad, nos destruiría a mí y a Ramiro. Guardar silencio era la única forma de sobrevivir, de protegerte». El castillo de naipes, construido con tanto esmero durante 5 décadas, se derrumbó en segundos. Las mentiras, los miedos, las verdades a medias, todo salió a la luz, llenando la pequeña cocina con el hedor de una podredumbre antigua. Mateo miró a las 2 personas que lo habían criado, y no vio padres, sino a 2 extraños, prisioneros de sus propias decisiones desafortunadas. Ya no sentía rabia, solo un vacío inmenso y una profunda tristeza por todas las vidas que esa mentira había destruido, incluida la suya. La noticia de la revelación no necesitó un mensajero. Se filtró a través de las delgadas paredes de las casas de adobe, viajó con el viento polvoriento y se extendió por San Juan del Río con la ferocidad de una plaga. La discusión en casa de Ramiro y Elena había sido lo suficientemente fuerte como para que los vecinos la oyeran. Y lo que se oyó se susurró, y lo que se susurró se convirtió en un grito que resonó por todo el pueblo. Mateo, el hijo de Ramiro, era en realidad el hijo del difunto José Luis. La verdad era tan escandalosa, tan sísmica, que sacudió los cimientos mismos de la comunidad. La gente se reunía en pequeños grupos en el mercado, en la plaza, en la puerta de la iglesia, no para chismear, sino para intentar procesar la magnitud del engaño. Y de repente, todos se acordaron de María. La loca, la celosa, la mujer que habían marginado, ridiculizado e ignorado durante 50 años, la mujer que, todo el tiempo, había estado gritando la verdad, pero cuya voz se habían negado a escuchar. La vergüenza colectiva era palpable.
Las mismas personas que la habían juzgado ahora no podían mirarla a la cara. Cuando María salía de casa para ir al mercado, el camino se abría para ella. Las conversaciones cesaban, no por desconfianza, sino por respeto y culpa. Las miradas que antes eran de lástima ahora eran de admiración y remordimiento. Las mujeres mayores, las que más la habían criticado, ahora la buscaban, trayéndole pan dulce y cestas de fruta como ofrendas de paz. «Perdónanos, María», decía una de ellas, con la mirada baja. «Éramos jóvenes y tontas. No sabíamos». María aceptaba las disculpas con una gracia silenciosa. No sentía la necesidad de decir «se los dije». Su victoria no consistía en restregarles la verdad en la cara, sino en la paz que había encontrado dentro de sí misma. Había sido reivindicada no por sus propias palabras, sino por un hecho científico e irrefutable. Y eso era suficiente. El poder en la pequeña comunidad se había invertido por completo. Elena y Ramiro se convirtieron en los parias, saliendo rara vez de casa. La memoria de José Luis, antes venerada, ahora estaba manchada para siempre. Ya no era el patriarca honorable, sino el adúltero, el cobarde que dejó que una mujer cargara con la culpa de su pecado. Y María Guadalupe Herrera, la loca, se convirtió en la matriarca, la mujer que soportó lo impensable y emergió con su dignidad intacta. No había buscado poder ni venganza, pero la verdad se los había dado. Se había convertido en una leyenda viviente, un símbolo de la resiliencia y la fuerza de una mujer que se negó a dejar que el mundo la definiera por sus mentiras. En los meses que siguieron, el polvo comenzó a asentarse, revelando un nuevo paisaje emocional para todos los involucrados. Mateo se distanció de Ramiro y Elena. No los odiaba. La rabia había dado paso a una compasión triste. Los veía como personas imperfectas, atrapadas en una tragedia que ellas mismas habían creado. Continuó ayudándolos económicamente, pero la intimidad, la relación de padres e hijo, estaba rota para siempre. Buscó a María. La relación de ellos, que siempre había sido la más estable de su vida, ahora era la única que le quedaba. Empezaron a tener conversaciones largas y honestas en el porche, llenando los vacíos de 50 años de silencio. «Lo siento, tía María», dijo un día. «Siento no haberte creído antes, por haber sido parte de la mentira, incluso sin saberlo». «No tienes la culpa de nada, Mateo», respondió ella, colocando su mano arrugada sobre la de él. «Tú eras la única víctima inocente en todo esto». La cuestión de su identidad todavía lo atormentaba. Ser hijo de José Luis no le traía orgullo, solo una sensación de desconexión. No tenía recuerdos de afecto con ese hombre, solo la memoria de un vecino lejano, y más tarde, de un anciano enfermo al que cuidó por deber. Un día, decidió que necesitaba un cierre. Ramiro, avergonzado y destrozado, rara vez hablaba con él, pero Mateo fue a verlo. Lo encontró sentado solo en el porche, pareciendo 10 años más viejo. «No soy tu hijo de sangre», dijo Mateo, «pero me criaste, me diste tu apellido, y por más difícil que fuera para ti, te quedaste. No sé si puedo perdonarte todo el resentimiento, pero lo entiendo, y tal vez eso sea suficiente». Ramiro solo asintió, con los ojos llenos de lágrimas que no derramó. Fue la conversación más honesta que tuvieron en toda su vida, y aunque no sanó la herida, al menos la limpió. Mateo se dio cuenta de que su identidad no estaba en su sangre, sino en sus acciones. Era un buen carpintero, un amigo leal, un hombre honesto, y sobre todo, era el hijo del corazón de María, la mujer que lo amó a pesar de todo. Esa era la única verdad que importaba ahora. No era Mateo Montes ni Mateo, el hijo de Ramiro. Era simplemente Mateo, y por primera vez, eso bastaba. Un año después de la revelación, la vida en San Juan del Río había encontrado un nuevo y precario equilibrio. Las viejas historias habían sido reemplazadas por nuevas verdades, y las heridas, aunque no completamente curadas, habían comenzado a cicatrizar. María Guadalupe Herrera, ahora con 75 años, estaba sentada en su mecedora en el porche. Al atardecer, el sol se ponía detrás de las colinas, tiñendo el cielo y el polvo rojo del camino con un brillo dorado. La escena era la misma que había visto todos los días de su vida, pero hoy la veía con otros ojos. El peso que había cargado durante más de 50 años había desaparecido. No era una alegría eufórica lo que sentía, sino una paz profunda, una tranquilidad que se había asentado en su alma, como el polvo fino sobre los muebles.
Había librado su última batalla y había ganado. Había recuperado su voz, su cordura, su historia. Mateo llegó, como lo hacía todas las tardes. Traía consigo un plato de comida que su esposa le había preparado. Ya no la llamaba tía María. La llamaba simplemente María. No necesitaban títulos. El vínculo entre ellos trascendía cualquier nombre. Se sentaron en silencio por un rato, observando caer la noche. No había más secretos entre ellos, solo un entendimiento profundo, forjado en el fuego del dolor y la verdad. ¿Estás feliz, María?, preguntó él, suavemente. Ella pensó por un momento, el balanceo de la silla marcando un ritmo lento y constante. Feliz es una palabra fuerte, respondió, la voz calmada y clara. No estoy feliz por el dolor que todos pasaron, pero estoy en paz. Estoy en paz porque la verdad finalmente encontró su lugar en el mundo, y mi alma puede descansar. Miró el rostro del hombre a su lado. En él, ya no veía la traición de José Luis o la debilidad de Elena. Veía solo a Mateo, el niño que había amado contra todo pronóstico, el hombre que se había convertido en su verdadera familia. Él era su legado, un legado nacido de la mentira, pero redimido por el amor y la verdad. Y eso, pensó, era una victoria mucho más grande que simplemente demostrar que tenía razón. Era la prueba de que, incluso en el suelo más árido del dolor y el engaño, algo bueno y verdadero podía, finalmente, florecer. La historia de María nos enseña que el tiempo puede enterrar un secreto, pero no puede matarlo. La verdad, por más dolorosa que sea, tiene un poder liberador. Si el viaje de resiliencia y vindicación de María Guadalupe Herrera ha tocado tu corazón y te ha hecho reflexionar sobre las historias que se esconden bajo la superficie de nuestras vidas, entonces, únete a nuestra comunidad, suscríbete al canal, deja tu me gusta para que más personas puedan conocer esta historia y comenta abajo qué sentiste al acompañar esta saga, pues cada historia escuchada es una voz que deja de ser silenciada.